El Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt presenta. Antes que nada, les doy una bienvenida a todas y a todos a este conversatorio que lleva por título La sabiduría en el enfoque centrado en la persona. Estaremos unos minutitos charlando con nuestras invitadas, con nuestro invitado y con todas y todos ustedes respecto a justo el enfoque centrado en la persona y muchos de las aristas que incluye este enfoque que, bueno, nos rige a nosotros como institución, como IHPG, y bueno, algunos elementos importantes de logística es que les pido por favor que si hay alguna pregunta, hay alguna duda, usen por favor el chat para poner sus preguntas, sus inquietudes y con mucho gusto vamos a ir tomando nota de ellas y presentándosele a nuestros invitadas y a nuestro invitado, ¿no? Y pues bueno, sin más por el momento, me quiero permitir presentar a nuestros invitados. Entonces, en primer lugar, nuestra invitada María Victoria Hernández, ella es médico cirujano, anestesióloga con especialidad en desarrollo humano en el instituto. Actualmente estudia la especialidad en enfoque Gestalt en el segundo semestre. Ella es fan declarada de Carl Rogers y firme creyente de la posibilidad de transformación personal y de la construcción de un mundo más humano. Entonces, muchas gracias, Vicky, por estar con nosotras y con nosotros. En un momento más, vamos a dar la palabra. En segundo Gracias. lugar, tenemos al maestro Sergio Alcaraz. Él tiene la maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, la maestría en Sensibilización Educativa con enfoque Gestalt por el IHPG y diversas especialidades, por ejemplo, en Desarrollo Humano, en adolescentes, en pareja, en grupos, con trabajo Gestalt. Y bueno, por último, nuestra invitada, la doctora Miriam Muñoz Polit, ella es nuestra fundadora y rectora del IHPG, del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Es maestra y doctora en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, autora de numerosos artículos y diversos libros, por ejemplo, el de Emociones, Sentimientos y Necesidades, La sensibilidad gestal en el trabajo terapéutico o Los 8 modos de relación e interacción. Entonces, sean muy bienvenidas, Miriam, Vicky, Sergio, a este conversatorio. Y bueno, creo que lo primero que tenemos que decir para estas personas que en este momento nos acompañan es qué es lo que podemos entender por el enfoque centrado en la persona. Digamos, para una persona de a pie, un transeúnte común y corriente, ¿cómo podríamos acercar este concepto del enfoque centrado en la persona? Lánzaselo a alguien. Ok, si quieres, Vicky, esta pregunta, esta inquietud como de entrada. Claro, pues para mí el enfoque centrado en la persona es sobre todo una forma de ver y de vivir la vida, ¿no? De vivirse de una manera más aceptante, compasiva, amorosa incluso diría yo, ¿no? Es una manera de enfocarse en la transformación personal y a partir de ahí del autoconocimiento, ¿no? Poder expander esta red, lo que Miriam siempre ha llamado, ¿no? Agentes de transformación, agentes de cambio. Esto que escucho, Vicky, parece que es como entre una formación, un estilo de vida, una filosofía. ¿Tú cómo lo ves? O sea, es un poco de todo. Sí, yo diría que sobre todo una forma de vida, ¿no? Porque no se queda en un libro o en una clase, ¿no? Hay Ujú, que vivirlo para verdaderamente comprender esta potencia que tiene el enfoque centrado en la persona. ujú. Muchas gracias, Vicky. Sergio, en el caso de cómo lo ves tú, ¿alguna aportación adicional a lo que comenta Vicky? Sí, para mí el enfoque centrado en la persona es la confianza en que la persona puede salir y vivir plenamente, vivir pleno.
hay que tomar las consideraciones que nos dice Rogers, ¿no? La empatía, la consideración positiva incondicional, que son como las actitudes que hacen desarrollar estas potencialidades que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Se necesita, como dice Buber, de un tú para saberme un yo. Y este tú puede ser un terapeuta o puede ser mi vecino, ¿no? En la vida cotidiana. Coincido con Vicky de que el enfoque centrado en la persona no solamente es para el ambiente psicoterapéutico, que ahí se trabaja de una manera específica, pero también es para la vida cotidiana, ¿no? Como, yo sí lo considero como un estilo de vida, de ver a los demás con esta confianza de que el otro sabe qué hacer y cómo vivir en plenitud, ¿no? Yo coincido con los dos, con Vicky y con Sergio. Coincido con ustedes. Yo sí creo que el enfoque centrado en la persona es una manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? Primero que nada, no porque haya sido concebido así, ¿eh? Yo creo que acabó siendo toda una forma de ser y de estar, pero empezó siendo un enfoque terapéutico y educativo, inventado por Carl Rogers, con la idea de cambiar la forma tradicional en cómo se daban las relaciones de ayuda en su tiempo. Y en ese sentido, a mí me encanta el enfoque porque fue, y yo creo que sigue siendo, profundamente revolucionario. Entonces, también es un enfoque terapéutico, educativo y en general de relaciones de ayuda que se sale de lo clásico de la primera y de la segunda fuerza en psicología, y es el que genera una forma concreta en la tercera fuerza de la psicología, que es la psicología humanista. Y bueno, pues yo estoy enamorada del enfoque, desde siempre lo he estado, y podría seguirles diciendo qué más es, pero mejor vamos a los más concretos y ya continuar con el asunto. No sé cómo lo ven, Sergio y Vicky, por aquí va ustedes también. Vicky creo que tenía la mano, y ahorita te doy la palabra, Sergio. Muy breve, Sergio. Que justo me gustaría hacer hincapié mucho en el punto que toca Miriam, que es algo que es, no sé, me gustaría como contextualizar, ¿no? El enfoque centrado en la persona. Carl Rogers llega en un momento en donde todo esto de lo que estamos hablando era de ¿what? ¿Qué es eso? ¿No? Ahorita nos parece normal, guiño guiño, que quisiera ponerlo entrecomillado, porque ahora tenemos medios masivos de comunicación, tenemos redes sociales, hay una apertura a muchas formas y creencias, ¿no? Pero en el momento en el que él lo trae a mediados del siglo XX, básicamente, o antes, esto fue un hito verdaderamente. O sea, yo siempre hablo de él como un visionario, ¿no? Él vio un siglo adelante, tanto que un siglo adelante estamos hablando de él, y sigue siendo potente y sigue siendo efectivo para las relaciones de ayuda. Sí, esta visión contemporánea es súper importante, Vicky. Gracias por ponerlo. Sergio. Sí, el aporte de los primeros, digamos, etapas del enfoque centrado en la persona es pasar del diagnóstico a la no dirección, ¿no? Y fundamentándose o inspirándose más bien Rogers en un grupo que habían así llamado de Filadelfia, o la terapia de la relación con Otto Rank, en donde toma sus primeras ideas de este tipo de terapia, ¿no? En donde el ser humano se puede confiar en él y en sus recursos, por así decirlo, para salir adelante, ¿no? Ya después viene la etapa de la no dirección, y luego ya el enfoque centrado en la persona, ¿no? Como tercera etapa. Y algo también fundamental en este proceso terapéutico es, en inglés le llaman el experiencing, o la experienciación o experimentación, ¿no? Que es el flujo de experiencias que tienen un grado de simbolización personal, ¿no? Se va hacia la subjetividad de cada quien.
Entonces, es centrarse en la subjetividad y ver el mundo del otro. Como una validación, ¿no, Sergio? Como una validación, sí, en donde el enfoque, como yo entiendo en el proceso, en cómo se fue avanzando Rogers, ¿no? Al inicio, él siendo científico, ¿no? También estuvo por ahí una preparación teológica, que quiso ser pastor, pero pues ya no fue. Quiso, yo ahí me identifico, ¿verdad? Pero dinos por qué, Sergio. A ver, cuéntanos. Que la gente sepa, Sergio. Que sepa que ya me andan aquí ventaneando. Sí, pues ya lo pusiste, Sergio, ya. Pues ya lo dije yo, ¿verdad? Me puse de pechito. Pues sí, yo quise ser sacerdote católico en una congregación religiosa que se llama Misioneros del Espíritu Santo. Entonces, bueno, tenía yo que dar este dato biográfico de Rogers, sí o sí. Y ahí la modestia de Sergio, pero pues tiene obviamente estudios en teología, entonces sabe de lo que habla. Cuando habla de estos valores, etcétera, y creo que hay un común denominador, Sergio, Vicky, que comentábamos con Miriam y que me gustaría preguntarte, Miriam, es que justo la charla tiene como título la sabiduría, y creo que la sabiduría como valor, incluso como perspectiva ante la vida es muy importante. Entonces, sí. ¿Cómo abordas tú este concepto de sabiduría? A ver, yo estuve como así de natural, me salió decir, es que el enfoque central en la persona es profundamente sabio. Y dije, a ver, ahora justifícalo. ¿Qué es eso? Y entonces me fui a buscar definiciones del enfoque central, de la sabiduría. Uh-huh. Y encontré 3 definiciones que me parece que las 3 caben. Se las voy a decir. Uh-huh. Y van a ver que durante el conversatorio estas definiciones yo creo que se van a comprobar como ciertas. Okay. Miren, la primera definición: sabiduría es la inteligencia y prudencia práctica. Uh-huh. Y a mí me parece que el enfoque central en la persona es inteligente y prudente uh-huh. en su práctica, ¿no? Luego, la segunda definición: unión de la razón intuitiva con el conocimiento riguroso. Y fíjense, cuando leía esta definición, así era Carl Rogers. Era un intuitivo con conocimiento riguroso, porque si alguien tenía una metodología rigurosa y fue un gran científico, inclusive recibió premios por esto, era Carl Rogers. Entonces, pues, su enfoque destila esto. Y la tercera definición, y esta es a mí la que más me gusta, uh-huh. dice: actitud de moderación y prudencia. Uh-huh. A mí me parece que todo buen facilitador del enfoque centrado en la persona tiene que tener una actitud moderada y prudente. Uh-huh. Entonces, bueno, esas, una vez leídas las definiciones, digo, sí, según yo, así es el enfoque central de la persona. Y de aquí soy. De aquí soy. Y eso es el enfoque. Uh-huh. Sí, esta parte de lo práctico me llama mucha atención, Miriam, porque no es quedarnos en el mundo de las ideas, ¿no? O sea, como otras filosofías o como otros enfoques, sino es algo que también hilando lo que le decía Sergio, de la experienciación, ¿no? O sea, se tiene que estar en el mundo, estar en la realidad, co-construirla, para que tenga sentido esta sabiduría. Y justo desde este punto quería preguntarte también, Sergio, es ¿por qué el enfoque central de la persona puede considerarse sabio? Ya, pues mira, yo lo voy a decir así con poquitas palabras. Nos enseña a saber vivir y saber vivir bien. ¿Qué es bueno, pues, nada más. Pues, digo, ¿no? Yo también soy fan del Rogers, y bueno, yo en mis clases les digo, bueno, soy católico y él es judío, que yo ya lo hice santo en mi capillita particular, ¿no? Y creo que con eso no peco. Uh-huh. Ya la canonización. Pero no era judío, era protestante, Sergito. Ah, protestante. Protestante, él era protestante. Claro, sí, no, sí. Judío es Buber, me confundí. Sí, claro. No, protestante. Bueno, no le hace, ya también lo canonicé. Va para adentro.
A ver, ¿por qué? Saber vivir y saber vivir bien. Yo acá lo reflexiono con esto de Buber, de eh, en el mundo de las relaciones. Creo Antes de que eso, Sergio, solo nos puedes decir un poquito de Buber, o sea, ¿qué papel juega en esta relación Rogers-Buber? Ujú. ¿Por qué lo ya, traes? Mm, sí, pues mira, Buber habla de la relación yo-tú y yo-ello, donde la relación yo-tú nos humaniza y la relación yo-ello nos, como personas, si la vivimos, nos hace cosas, nos cosifica, ¿no? Hablando en términos filosóficos. Entonces, ¿qué es eso de humanizarnos? No hay una sola, a ver, por ejemplo, en la pregunta de quién soy yo, podemos responder toda la vida diferentes respuestas, porque somos seres dinámicos, no estamos estáticos. Ujú, Entonces, yo me voy construyendo o co-construyendo en relación siempre con otro. El ujú, otro siempre me afecta y yo afecto al otro y vamos haciendo la humanidad que construimos juntos. ujú, Entonces, mi respuesta en torno a Buber es eso. Las relaciones humanas, para Buber nada más hay de dos sopas para ser humano. O estamos en una relación yo-tú o en una relación yo-ello. Y nos advierte, si solamente estamos en la relación yo-ello, no te haces humano. ujú. ¿Sí? Entonces, el mundo actual posmoderno, pues la invitación es a cosificarnos, mientras más like tenga, ¿no? Tengo la apariencia de muchas relaciones, pero vamos a ver si son relaciones yo tú o yo ello, si me O, s- humanizan o no. o sea, Sergio, una relación yo-ello es aquella que nos va a cosificar, Sí, ¿no? Y sí, una relación yo-tú es algo que nos va a humanizar. sí. Ahora, la relación, digo, acá la relación yo-ellos son funcionales también, ¿eh? No podemos andar por la vida siempre en relación yo-tú, estamos en las dos. Es de desear que nos humanicemos a través del otro. Y saber, para mí el enfoque centrado en la persona, con todas las consideraciones que Rogers pone hacia el otro y que yo también espero una consideración positiva del otro, lo pone como una necesidad según el libro de Kinget, ¿no? Dice si es innata o es adquirida. Ujú, Ahí Kinget pone que es adquirida. Yo pienso que es innata. ujú, Tenemos la necesidad del otro, del aprecio del otro, de la consideración del otro. Soy validado a través de que el otro me mira, si no, no tengo existencia. ujú, ¿No? Entonces, para mí eso es saber vivir bien en el mundo de las relaciones, en el mundo del yo y tú de Buber, ujú. y Rogers habla de esta relación de intimidad entre los seres humanos, ya sea la relación terapéutica, que es una manera de relacionarnos, y también por eso coincidía con Vicky y con Miriam en que puede ser en lo cotidiano. Ujú. Sí, esto es súper importante, la parte cotidiana. Y de hecho, esto me lleva a pensar, Sergio, Vicky, Miriam, es justo, estamos aquí reunidas y reunidos también en una situación intrapandemia, ¿no? En un confinamiento donde el Zoom, las juntas, por Zoom han sido como muy socorridas. Y desde este punto, Vicky, me gustaría abordar contigo, es qué crees que Rogers diría respecto a las relaciones de ayuda en estas situaciones, en estos tiempos pandémicos. híjole, yo creo que tocaría un punto muy parecido al que Sergio acaba de tocar. Ujú, Eh, Rogers hace un hincapié muy duro sobre la autoaceptación, la autoafirmación y la aceptación de los demás, ¿no? ujú, Me gusta mucho cómo lo pone él como el sereno placer de ser uno mismo, ¿no? Y con esta mirada, ¿no? De autoaceptación, de autoafirmación, de estar con los demás, eh, en medio de circunstancias sin precedente, ujú, ¿no?
creo que al tener presente esto que dice Rogers, podemos fortalecer esta vivencia de nosotros en una circunstancia que jamás nos llegamos a imaginar tener, ¿no? Si yo acepto, sí, estoy encerrada en mi casa, pero a través de esta aceptación, a través de esta autenticidad, ¿no? De ir viviendo el día a día, ¿no? La experiencia, lo que decíamos, no se puede vivir en un libro, o sea, este enfoque no se vive en un libro, ¿no? Es en el momento en el que tomamos estas herramientas de esta vivencia de esta visualización de la vivencia que tiene Carl Rogers, que puede hacerse muchísimo, muchísimo más amigable, ¿no? Algo que ha sido verdaderamente un reto, ¿no? Aceptación, me parece, y autoafirmación, un par de palabras bien importantes de Rogers. Uh-huh. Y esto, Vicky, creo que lo estoy concatenando con el saber vivir bien, Claro. que comentaba Sergio, con la autoafirmación y la autoaceptación. Y es inmediata la pregunta que te quiero proponer, Miriam, que es, ¿por qué recomiendas el enfoque centrado en la persona? Mira, yo creo que hasta antes del enfoque centrado en la persona, la psicología y la psicoterapia, la terapia en general, estaba orientada a solucionar lo que estaba mal. Uh-huh. Era una orientación de resolución de problemas y en específico de lo que el foco estaba puesto en lo que estaba dañado, mal, enfermo. Había muchas palabras que se usaban. Uh-huh. A partir de la psicología humanista y en concreto, a partir de la metodología del enfoque centrado en la persona, el enfoque está en qué puede estar bien. Uh-huh. Y a mí eso es lo que me parece maravilloso del enfoque centrado en la persona, uh-huh, que es el gran enfoque para el desarrollo de nuestras potencialidades. Uh-huh. O sea, y ahí está lo paradójico. Al desarrollar nuestras potencialidades, a poner la vista en lo que sí está bien, algo ocurre que lo que está mal, entre comillas, que lo que está desequilibrado empiece a equilibrarse. Para mí esa es una de las enormes aportaciones de Rogers a la psicología en general. Este énfasis en el desarrollo de potencialidades, no en el desbloqueo de pautas crónicas. ¿Sí? Y eso como primera instancia. La segunda cosa que creo que el enfoque aporta, que nadie había aportado, es las condiciones suficientes y necesarias para que esto ocurra. Rogers decía, basta con que uno de los dos, una persona, de las dos personas en la relación, tenga las actitudes básicas para que se desarrollen potencialidades en ambos. A mí eso, pues bueno, te estoy hablando del año 77, cuando yo conocí a Rogers. A mí eso me parecía, para mí fue una revelación, ¿sí? Pero una revelación que desde mi punto de vista cambió la aplicación de la psicología para siempre. Sí, veo incluso como una ruptura paradigmática, o sea, totalmente, como de ver lo enfermo, lo malo, lo dañado, y algo muy individualista hacia esta visión que planteas como... Y fíjate, fue un rompimiento, lo digo muy resumidamente, también Rogers fue un revolucionario porque él afirmó que lo que se requería era facilitadores con un buen nivel de desarrollo humano. No requerían los facilitadores ser psicólogos. Uh-huh. Y ya te imaginarás la que se armó. El revuelo. Yo me acuerdo haber estado en La Joya, California con él, siendo facilitada por ingenieros, arquitectos, o sea, yo como participante, uh-huh, y yo decía, estos de veras sí me entienden, man. Uh-huh, claro. O sea, a mí me parece que el enfoque central de la persona y concretamente la visión de Rogers con respecto a la terapia y la educación uh-huh, uh-huh, han sido fundamentales para la ciencia de la psicología. Uh-huh.
Creo que, bueno, Vicky, tenías una intervención. Ujú. Sí, es que va muy de la mano de lo que acaba de decir Miriam, ¿no? En cuanto a las potencialidades. O sea, en el momento en el que yo leí el, ¿cómo decía? Que las respuestas, cualquiera que sea la pregunta que te estés haciendo o la búsqueda que tengas, la respuesta está dentro de ti, ¿no? O sea, es como esta confianza en cada uno de nosotros y de que somos capaces de desarrollar. Eso lo deja muy claro Rogers, ¿no? No es como que con varita mágica Shazam se suceda esta transformación, pero él propone esta confianza en la capacidad de desarrollar estas herramientas en cada uno de nosotros, ¿no? A diferencia de lo que se venía haciendo, ¿no? De que todo está mal y si está mal hay que poner una etiqueta y entonces esa etiqueta te acompaña, ¿no? Tanto que se vuelve algo que digamos, que te lo compras, ¿no? Ujú. Y entonces eso mismo pudiera llegar a limitar ese desarrollo potencial que hay en ti. Ujú. Creo que con esto que comentas, Vicky, Miriam, creo que ya muy necesario preguntar en ustedes cómo surgió el gusto o la curiosidad por el enfoque central en la persona, porque cuando los presento, yo digo, una anestesióloga, un teólogo, administradora, etcétera, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, ¿cómo surgió en ustedes este gusto por el enfoque central en la persona? Y ahí quien guste contestar de los tres. Bueno, pues yo supe de la aplicación de las técnicas rogerianas antes de conocerlo. Estuve en un movimiento católico de joven y había algo que se llamaba, un grupo que se llamaba Célula, y los facilitadores habían estudiado la maestría en desarrollo humano, que eran sacerdotes, y ahí aplicaban todo lo de grupo de crecimiento, y a mí me encantó, obviamente con el elemento de fe, ¿no? Ya después con los años supe que estas personas habían estudiado en desarrollo humano y aplicaban estas técnicas. Entonces, primero lo vivencié y después Ujú. supe qué era. Cuando decido entrar a la maestría en desarrollo humano, yo de veras quedé fascinado con los textos rogerianos. Yo decía, esto es miel a mis oídos. Y hacía un eco en mi corazón que yo decía, wow, ¿no? Como decía un anuncio en la televisión, esto sabe a jugo de tomate. O sea, qué maravilla. Y yo hice la asociación, ¿no? Que eran como los consejos evangélicos de Jesucristo, pero sin la cosa teológica. Era como humano, 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 humano. Mirar al otro y que me miren de esa manera. Yo decía, ¿a quién le dan pan que llore? Y luego cuando entré a mi terapia con enfoque centrado en la persona, yo dije, no, de aquí soy, de aquí soy. Entonces, para mí eso fue mi encuentro con Rogers y la técnica, ¿no? También viví 2 años obligatorios de grupo de encuentro en la Iberoamericana como materia obligatoria, que también fue una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, pues soy un enamorado y ferviente creyente en los efectos de esta teoría, iba a decir teología, pero no. El Ah, Ay, sí. lapsus Dios ahí, mío, Pues sí ven, es ven que San Rogers y lo queda. asocio. claro. Una maravilla, una maravilla. El vivirlo, el ser fuente de la mirada del otro con las condiciones que dice Rogers, es una maravilla, es una maravilla. Que muchas gracias, Sergio, por compartir esta llegada al enfoque. Antes de darles la palabra a Vicky o Miriam, había una persona que tenía una intervención. Si me pueden indicar, y si no, en un momentito más, Yo creo que hay que comunicar que vamos a tener la charla así entre los 4 ahorita, y Ujú, todas las preguntas que se les vayan ocurriendo, por favor, pónganlas en el chat. ujú.
Luego, y así hacemos una sesión de preguntas y respuestas. cuando llega, acabe la parte medular de la charla, empezaremos a contestar las preguntas que haya en el chat, Okay. las que nos parezca que son de interés más o menos general. Entonces, pues a escribir en el En chat, el chat, por favor. de esto que comenta Sergio, Miriam. Y bueno, continuando esto, no sé, Vicky o Miriam, ¿quién de ustedes les gustaría contarnos cómo llega Vicky, al ¿cómo enfoque? llegaste? Ay, yo venía de un contexto de búsqueda espiritual, ¿no? En Kabbalah y en budismo, básicamente, ¿no? Pero yo tenía como muy disociado este tema. ¿Cómo les diré? Como era mi cajita de espiritualidad y mi cajita de intelectualidad, ¿no? Ujú, Profesión, etcétera. ujú, Pero tenía como mucha necesidad de poder ser de ayuda, ¿no? Quería ser un facilitador de cierta manera. ujú. Y llegué al instituto en esta búsqueda, ¿no? Cuando empiezo a leer facilitadores, transformación, dije, como que este Tiene instituto algo. tiene algo para mí, ¿no? Compro mi libro para mi materia de psicología humanista, ¿no? Y el título, El proceso de convertirse en persona. Desde ahí fue como, ¿cómo que no soy persona? ¿No? Ujú, ¿Cómo que no soy persona? ¿No? ¿Soy o no soy persona? Y debo admitir que fue como medio shock, ¿no? Y sobre todo con esta parte analítica, ¿no? De ujú. dónde vengo. Pero leo esta parte en donde, bueno, obviamente las actitudes rogerianas, ¿no? Estas actitudes, y ¿Puedes leo, decirnos un poquito, porque tanto Sergio como Miriam han hablado de las actitudes, ¿no? Entonces entiendo que es un concepto que está muy en el enfoque, ajá, pero ¿nos podrías como dar una como sí, introducción de a qué se refiere el concepto de actitudes? sí. Rogers propone que justo que no necesitas ser psicólogo para ser un facilitador de esta transformación en ti y en los demás, que puedes lograrlo desarrollando autenticidad o congruencia, ¿no? Ujú, Aceptación positiva incondicional, es decir, eh, este, esta capacidad de estar abierto a la experiencia con el otro, ujú, independientemente de quién es, cómo es, en dónde está, que piense diferente a ti, ¿no? ujú, Y la comprensión empática, ¿no? El ser capaz de vivir lo que el otro está viviendo como si tú estuvieras en ese lugar en ese momento, ¿no? O sea, sin necesidad de juicios, básicamente estas ujú, tres actitudes, ¿no? Entonces yo empecé a leer las actitudes y dije, caray, si esto es lo que vengo viendo en budismo, ¿no? Que el desarrollo de amor, de compasión, de esta alegría y de por lo que le suceda al otro, ¿no? Es ujú. básicamente lo que a mí me atrae del enfoque centrado en la persona. Y cuando leo esto de que todas las respuestas de lo que yo pueda preguntarme están dentro de mí, Ujú. fue, fue para mí muy impactante. Fue muy impactante viniendo del background científico analítico del que yo venía. Sí, quizá ahorita ahondemos un poquito más justo de esto, desde dónde venimos, pero también me importa mucho, Miriam, que nos comentes tú cómo llegas al enfoque central en la persona. Mira, yo no sé por qué, pero yo desde mi adolescencia Ujú, siempre tuve esta necesidad de promover un cambio social. ujú, Este, yo, yo estaba convencida que era necesario mejorar el mundo, ujú, muy idealistamente en mi adolescencia. Y entonces yo siempre estuve buscando cuál sería la respuesta para mejorar el mundo, ujú, ¿sí? Y entonces, según yo, iba a hacer la administración de empresas. Hago mi licenciatura en administración de empresas y lo que descubro es que soy muy buen estudiante, o sea, que me gustaba estudiar. Luego, pero no me gustó, no me llenó.
Luego me voy a hacer una especialidad en industria editorial, pero tampoco me llenó. Y regreso, porque eso lo hice fuera de México, lo último, y me encuentro con la maestría en desarrollo humano. A partir del momento, de pura chiripa, yo soy la tercera generación de la maestría en la Ibero. A las 2 semanas de estar ahí, yo sabía que ese era mi lugar y yo sabía cuál era el método que yo quería utilizar para cambiar el mundo. Pero claro, el primer mundo que tuve que cambiar fue el mío. Claro. Porque a mí la verdad, eso de las actitudes básicas, pues yo decía, dos totalmente de acuerdo, pero la empatía, ¿qué es eso? Yo no puedo empatizar con algunas tonterías, ¿no? Todavía me sigue costando. Claro, pero, un camino. O sea, era un enfoque tan diferente a mí que a fuerza me hizo crecer como persona. Y entonces me empecé a enamorar de esta nueva manera de ver el mundo que sí era compatible con la posibilidad de un cambio social y de un cambio personal. Y aquí estamos, mire. Y aquí estamos. Que ahorita que hablas de estos cambios, etcétera, entiendo que son consecuencias. Y quisiera preguntarte, Sergio, y posteriormente a Vicky y a Miriam, pensando en su llegada al enfoque central de la persona, ¿qué consecuencias ha traído en sus respectivas vidas? Ya, sí, a ver, a mí me cambió mi vida, la visión que yo tenía de mí mismo, ¿no? Yo venía de una historia familiar muy desquebrajado internamente, muy desquebrajado, ¿no? Y la mirada con las 3 actitudes y todo lo que fui entendiendo acerca de mí y que poco a poquito fui reestructurando a través del acompañamiento del otro y de los otros, ¿no? Porque también en grupo de crecimiento, pues mis compañeros me ayudaron muchísimo, ¿no? Los facilitadores y demás. Me fui reconstruyendo, me fui rearmando, me fui solidificando, fui tomando fuerza, me dio mayor estructura en mi yo, en mi autoconcepto, como se dice rogerianamente, ¿no? Y entonces todo aquello que en la teoría se ha dicho ahorita, ¿no? Se ha mencionado esto de las potencialidades, las fui descubriendo. Me fui, como se dice ahora, empoderando, ¿pero de qué? De mí mismo, fui tomando mayor fuerza, mayor seguridad, mayor confianza. Esto de la aceptación, me fui aceptando y lo junto con esta palabra, me fui queriendo, porque ¿no? Yo oía en estos cursos de autoestima, quiérete, manito, es que no te quieres. Ámate a ti mismo. Y dices, chinga, pues, ¿cómo? Échale ganitas. Échale Sí, ganitas. claro. Y decía, ¿pero cómo? Entonces, digamos, el resultado, la consecuencia del enfoque fue tener no solo, que fue muy importante para mí, los ojos de mi terapeuta, mis terapeutas con enfoque centrado en la persona, sino mis ojos, mirarme. Yo me acuerdo de un encuentro internacional que fui del enfoque centrado en la persona que promueve, no sé si todavía lo siga promoviendo la Ibero, y me tocó platicar con una brasileña en portuñol, ella y yo en españolito, porque de portugués no sé nada. Y me dijo algo que se me ha quedado grabado toda la vida. Me dice, Sergio, me gustaría darte mis ojos, para que tú te vieras como yo te veo. Y me dijo ahí una cosa muy bonita como ella me veía, ¿no? Y eso me impactó muchísimo. Yo decía, ay, pues sí, préstame tus ojitos para que yo me vea así. ¿No? Qué bello. Bellísimo. Entonces, yo por eso junto mucho esto de Buber, de necesito de un tú para saberme un yo.
O sea, ahí está el aspecto filosófico que leemos en Buber, y yo lo he vivido con el enfoque central en una persona, y me hace ser el ser humano que soy ahora, que ya me acepto más, que ya me entiendo más, que ya me comprendo más, que sí ya sé amarme como soy, ¿no? Y pues en el camino sigo, en este descubrimiento todavía de potencialidades que pues ahí tengo y que no he desarrollado. Muchas gracias, Sergio, y también por esta confianza y la profundidad de tus palabras, ¿no? Vicky, en tu caso, ¿qué consecuencias ha traído esta llegada al enfoque centrado en la persona? Pues miren, yo vengo de un background muy estructurado, ¿no? A más B da C desde mi casa, ¿no? Con un papá, una mamá, muy mamá, y así son las cosas, y mi papá, la democracia soy yo, ¿no? Ok. Tal cual, aquí la democracia soy yo. Y digo, todo, no me quejo, estoy en donde estoy gracias a ellos, pero súmale esta crianza, más la escuela de medicina, más la especialidad en anestesia, más estudiar 2 años de maestría en ciencias, o sea, es como un paradigma muy tradicional, ¿no? Ujú, Y llego al INSTI y es esta invitación a la apertura, ¿no? A la flexibilización. Bueno, tal vez tú lo ves así, pero no es la única respuesta. Tal vez no es la única manera de ver, de hacer, de sentir, ¿no? Y a mí me trae yo le podría poner suavización, ¿no? ujú, No sé cómo más decirle, ¿no? Me ujú, ayuda a vivirme con una compasión, con un amor, con una aceptación de mí ujú, y de ahí ser más aceptante, más amorosa, más empática, ¿no? Con el otro, de manera que, híjole, o sea, yo sí vi un cambio en la manera en la que entablo mis relaciones, en la que modifico la manera en que veo a los demás como me veo a mí. O sea, pues no sé qué está pasando en mi casa, ¿no? ujú, Pero qué bonito, ¿no? O sea, esta manera de verme y de ver a los demás fue una transformación de 180 grados para mí. Muchas gracias, Vicky. Entiendo que se comparte esto con Sergio de lo Sí, profundo, ¿no? O sea, como sí, incluso el día a día de ti misma y de ti misma con los demás, por ¿no? supuesto, exacto. Sí, sí. Miriam, en tu caso, Mira, yo creo que coincido perfectamente con los dos. Sí, para ujú, mí ha habido un cambio profundísimo con respecto a cómo me veo a mí misma, a cómo soy ahora, a cómo actúo ahora. Yo siento que era una perfecta desconocida, muy animosa de mí misma, pero una perfecta desconocida. Y los años de terapia y los años de estar en esto me ha hecho de veras saber mucho más quién soy, ya ujú, sin engañarme o ujú, sin que me engañe en lo que me dice aparentemente el mundo, ¿no? Y ujú, también coincido como lo que decía Vicky, yo creo que eh, yo he crecido en mi relación con los demás. Yo la compasión, pues casi que nada más me sabía la palabra, mano, porque me costaba mucho trabajo. Yo siento que era alguien demasiado guerrera, ¿no? ujú, Y ahora la verdad me considero alguien mucho más suave. ujú. Mi ternura está todo el día a flor de piel. Soy una mujer más femenina, más cercana, ¿no? Pero así como que tratando de resumir, ¿qué me dio el enfoque? O a lo mejor no es el enfoque nada más, también la gestal tampoco la puedo hacer a un lado. Claro. Mira, yo a la conclusión que llego es, yo creo que la vida es un proceso de aprendizaje. Para eso venimos, para aprender, ¿no? Y en ese proceso de aprendizaje nos necesitamos unos a otros, necesitamos aprender a vernos a nosotros mismos y necesitamos aprender a aprender. Entonces, yo últimamente ando muy en la onda de cómo podemos ayudar a que las personas aprendan a aprender.
sin que se generen obstáculos para que esto se realice. Entonces, y bueno, pues el enfoque centrado en la persona para mí significa la parte más dulce de mi vida. Ah, qué bello manera Hermoso. de expresarlo. Y yo por eso digo, pues, me atrevo a decir que si a mí me preguntan cuál debe ser el proceso terapéutico de una persona, yo digo, empezar con enfoque centrado en la persona. Ujú, Luego ya pueden pasar a Gestalt, ya que están más fortalecidos, ujú, pero terminar con enfoque centrado en la persona. ujú. Cuando una persona ya ha sido capaz de verse más, de desbloquearse, ahora toca acabar de desarrollar lo que tú decías, Sergio, como esas partes tuyas que todavía estaban por ahí pendientes y que seguirá, y digo, nunca acabaremos de desarrollarnos totalmente, pero de tener las mieles del desarrollo posterior a la friega de la terapia, ¿no? Claro, Claro, claro. sí. Vicky. Nada más agregar, me conmueve mucho lo que dicen ambos, Sergio y Miriam, y yo agregaría como corolario es esta invitación de Rogers a tener la valentía de tocarte y de ser tocado por los demás, ¿no? Porque tampoco es como de, ay, todo es maravilloso, vamos a tomarnos de las manos y brincar por los prados, ¡yay! Vamos con Rogers. La verdad es que es muy potente justo por esto, porque es atrévete a ser, atrévete a verte, atreve a tocarte y a ser tocado por el otro, que es concatena con lo que dice Sergio de Buber, ¿no? Ujú. Sí, que Y lo que escucho, Vicky, es que eso suena, como lo dijiste ahorita, como muy fluido, pero es un reto, ¿no? Es Y un es un súper reto, trabajo, claro, claro, un trabajo de vida, ¿no? O sea, por ahorita, supuesto. tú, Sergio, Miriam, lo han ilustrado, ¿no? O sea, que es un proceso que han iniciado y que continúan en Sí, ese por proceso. eso es que decimos que no es de libro ni de clases, es Ujú, vivirlo, es una vivencia cotidiana. ujú. Y creo que algo que Sergio, perdón. está presente, voy a comentarlo ahorita, pero Sergio. Ok, perdón. No, es que nada más Ujú, no quiero dejar de decir también algo que ha dicho Miriam y Victoria, que a mí también y me faltó decir. Este resultado, consecuencia del enfoque centrado, bueno, es mirarme a mí mismo, reconstruirme, y como dije en mi experiencia, que me prestaron unos ojos para verme y entendí. Y yo ahora también presto mis ojos y mis oídos en la labor terapéutica, ¿no? Para que otras personas también puedan llegar a lo profundo, ¿no? Les ujú, presto mis ojos, les presto mis oídos, les presto mi comprensión, les presto, ¿no? Todo esto que dice Rogers. Y en la vida cotidiana también. O sea, si me quedara yo nada más con eso, pues qué chiste tiene, ¿no? Creo ujú, que es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Habiendo probado estas mieles, es quererlo compartir con los demás. ujú. Que muchas gracias, Sergio. Esto que ahorita ustedes comentan como de las consecuencias, entiendo que ustedes han tenido como este proceso también, de facilitación, de educación en enfoque centrado a la persona. Entonces, para las personas que ahorita nos acompañan, ¿cuáles son los aportes que como paciente, como cliente, como consultante, tiene el enfoque centrado en la persona? no, Sí, no, ¿Cómo lo vives como paciente? ajá, exacto. ah, Mm, bueno, pues ya que agarré el micrófono, Ajá. para mí fue toda una experiencia. Yo venía de haber tomado terapia cognitivo-conductual, Ujú, que digo, no voy a hablar mal de esa, sino de cómo me sentí diferente. Y vivirme escuchada, ¿no? Profunda y verdaderamente escuchada, ¿sabes? Más allá de las palabras, sino el saberme comprendida, que el que está enfrente de mí, bueno, la que está enfrente de mí, está viviendo esa experiencia conmigo, el saberme contenida, ujú, el saberme abrazada,
¿no? El saber que mi experiencia y lo que yo vivo de esa experiencia es válido y que tiene ese valor por el simple hecho de que yo la estoy viviendo. Para mí eso fue un impacto muy fuerte. Muchas gracias, Vicky. En el caso suyo, Miriam, Sergio, ¿cómo fue su experiencia como pacientes? A mí lo que me asombraba es que mi terapeuta no se metía, me dejaba ser. Y a veces eso me angustiaba. Porque yo esperaba una recetita, una respuestita, ¿no? Pero la verdad es que lo único que hacía era escucharme, y aceptarme. Y a mí eso me desconcertaba muchísimo, porque según yo, pues yo iba ahí porque estaba mal, ¿no? Claro. Pero a mi terapeuta no parecía darse cuenta de eso. Y entonces poco a poco me fui dando cuenta que de verdad me apreciaba, que me valoraba y que él confiaba plenamente en que yo iba a encontrar la respuesta, pero que no iba a estar sola, que él me iba a acompañar. Y eso fue, pues yo creo que una experiencia muy sabrosa. Me bajó la tensión, iba con gusto a la terapia. No tenía que defenderme de lo que me fueran a interpretar, decir o ponerme de tareas, ¿me explico? Entonces fue algo muy angustiante a ratos, ganas de matarlo porque no me decía nada, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sentía su afecto, sentía su compañía. Y no era nada papachón, pero era alguien de veras muy aceptante. Me consideraba muy positivamente, pues. Es que quiero subrayar antes de darle la palabra a Sergio, Miriam, porque dices algo muy importante. Hay veces que la idea del enfoque centrado en la persona es que todo va a ser como dulce, como decía Vicky, cantando por los prados. Ahorita que dices, hubo momentos angustiantes. Qué bueno que lo dices, Miriam, porque luego hay mucha fantasía como muy romántica, muy melosa del enfoque centrado en la persona. Y no, gracias por decirlo. O sea, sí, hay momentos de angustia, hay momentos de confrontamiento que forman parte. Pero además sin que te confronten, esa es la paradoja. Exacto. Ajá. O sea, te confronta que no te confrontan. Y dices, entonces, ¿qué? ¿Yo solita? Pero no es cierto, porque ni siquiera es yo solita. Tú me acompañas, pero yo solita. Es algo muy paradójico, de veras. Sí, muy del empoderamiento también. Uy, Por supuesto. exactamente. Autoafirmación. Muchas gracias. Sí, yo creo que ha sido de las terapias, sí, a la que llegaba con más gusto, pero en la que sufría más. Sí, ahí reflejas muy bien la paradoja. Sí, porque dependía de mí. Claro. Pero con el tiempo fue muy sabroso, porque entonces yo sabía que lo que necesitaba nada más era el eco amoroso de mi terapeuta. Qué bien escuchar esa parte, ¿no? Sergio, en tu caso, como paciente, como cliente. Algo similar a la experiencia vivida por Miriam. Yo, con el tiempo, no sé cómo se va a escuchar esto, siento que tuve el terapeuta más comprensivo, más respetuoso, más afectuoso. No, la mía era. Ay, Miriam a lo mejor también podrá decir lo mismo, pero de veras era un puerto seguro donde llegar. Ese es uno. Dos, donde podía ser yo mismo. Y yo mucho tiempo estuve como ya les dije, estaba yo muy inseguro de muchas cosas de mí. Entonces era un puerto segurísimo y era como, aquí puedo decir esto. Aquí puedo hablar de esto y no hay una pizca de reproche, de cuestionamiento, de confrontación. Ansiaba yo también mi terapia,
Y no por crear codependencia, quiero aclarar eso también, porque luego se preguntan, ay, no, no, nada, nada. Es de veras un espacio donde yo podía ser yo mismo y con la aceptación de mi terapeuta, ¿no? Y una metáfora como número 3 para responder esta pregunta que quiero poner, era como llegar al regazo de mi mamá, donde me podía yo recargar y saber que me aceptaba. Yo iba muchas veces a descansar. Yo lloré, yo creo que como 10,000 Magdalenas en terapia. ¿No? Y yo me acuerdo un día de una sesión que llegué y nada más le dije, "La, la, 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 la", y les juro que no paré de llorar. Yo estaba impresionado. Mi terapeuta ahí. Acabé de llorar, más por cansancio que porque había yo desfocado todo. Y ya mi terapeuta nomás me dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero yo salí muy bien de esa sesión, ¿no? Entonces, un puerto seguro donde llegar. Sí, y creo que esta experiencia que pone Sergio es como muy relacionada a la que dice Vicky y Miriam de saberte no solo, no sola en una experiencia, ¿no? Y que creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Miriam. Algo que quisiera agregar es que yo también tuve esta experiencia a nivel educativo. Ujú. Algunos de mis maestros de la maestría en desarrollo humano y de mi doctorado en desarrollo humano aplicaban el enfoque central en la persona en educación. Ujú. Y también, yo creo que es uno de los lugares donde yo más aprendí, a aprender además, y tan es así que ahora yo a mis hijos los tengo en una escuela de veras con este enfoque, que ahora le llaman constructivista, Ajá. etcétera, pero que en el fondo tiene todas las raíces del enfoque rogeriano, ¿no? Ujú. Entonces, y eso es lo que me parece sensacional del enfoque centrado en la persona, sus múltiples aplicaciones. Ujú. O sea, porque no es nada más la terapia, Ujú. no es nada más la educación, es cualquier lugar donde haya relación interpersonal. Ujú. Y yo podría comentar muchos lugares, por ejemplo, alguna vez se dio entrenamiento a médicos para que fueran mejores médicos, Ahí te hablan, Vicky. a homeópatas para que fueran mejores homeópatas, a arquitectos para que fueran mejores arquitectos. Y la verdad, lo recibieron con mucho gusto. Además, el enfoque centrado en la persona tuvo toda una aplicación social y política increíble, de la que casi no se habla. Ujú. Pero bueno, eso es para otro conversatorio. Sí, Claro. escucho una parte como transdisciplinaria, ¿no? O sea, Pues que sí, se vuelve como una transversal. sí. Y quiero hacer eco con esto, Vicky, porque sí, o sea, por tu formación y tu trabajo en el cotidiano, ¿cómo ves que está implicado esta cuestión de las actitudes o del enfoque en la atención a la salud? Híjole, viene muy, muy ahora con la pandemia, ¿no? Ujú. Independientemente de la formación académica que puedas tener, y esta es otra de las partes de sabiduría de Rogers, ¿no? Tú preocúpate por desarrollar esto en ti, ¿no? Tú ten estas tres actitudes, ¿no? En un mundo en donde la atención a los pacientes está sobrecargada, Ujú. tiene carencias de personal, carencias materiales, ¿no? Eh, por supuesto que podría ser potentísimo, ¿no? O sea, no solo como, a mí eso es algo que me llama mucho la atención. A lo largo de mi preparación, nunca tuve una materia como que me llevara al desarrollo de estas actitudes, que por supuesto es fundamental,
Ujú. O sea, es fundamental. Digo, obviamente supongo y creo que debe aplicarse no solo en, en medicina, ¿no? O sea, me queda claro que todas las carreras o disciplinas pudieran beneficiarse, pero en el área de la atención a otro ser humano, ¿no? Eso, Particularmente en mi área, donde la vida de la gente, nosotros conocemos a las personas muchas veces cuando están en el momento más desagradable de su vida, Ujú. ¿no? Llenos de preocupaciones, llenos de angustia, llenos de miedos, ¿no? Imagínate que llega esta actitud, ¿no? Esta forma de atenderte cuando tú estás en este momento. Qué potente, qué maravilla. Y por supuesto que va a tener una repercusión en la vida del paciente, no solo ahí, sino imagínate ese recuerdo tan vívido de alguien que te trató con estas tres actitudes en el peor momento de tu vida. Ujú. Es padrísimo. Ujú. Justo quiero comentar algo, Vicky, al respecto y Miriam, de esta transdisciplina, que hay una tesis en el IHPG que es de una persona que era directiva en un banco y en alguna de las crisis que ocurrió en nuestro país, ella llega al instituto diciendo, oye, es que yo estoy en mi oficina en el banco y llegan las parejas, se bronquean conmigo, Claro. o sea, ha habido divorcios y yo no sé qué hacer. ¿No? O sea, yo solo estoy ahí de, ok, firman, no firman, reestructuramos la deuda, y ella se queda fría y no sabía qué hacer. Entonces, buscando, llega al instituto a decir, oye, es que yo quiero saber qué hacer cuando lleguen unas personas ante una situación económica. Ahorita tú lo pusiste, Vicky, en la parte de salud, pero también hay una Claro, parte en el ambiente bancario claro. donde también sí, se y, dan. y por ahí yo tengo una anécdota de un arquitecto que entró a hacer la maestría, que era inclusive compañero mío en la maestría de desarrollo humano, que él lo que quería era hacer casas adecuadas para las familias. Ujú. Y él antes, antes de hacer la casa, trataba de ver cuáles eran las broncas familiares, Ujú. para ver a qué distancia un cuarto de otro, quién arriba de quién. O sea, no Claro. sabes las aplicaciones que le dio Ujú. a lo que aprendió del enfoque central en la persona. Qué Sí, Y creo que increíble. bueno, es pues infinito. es Ujú. infinito. Ujú. Justo en esto, Miriam, te quiero preguntar es ¿por qué empezar a formarse en el enfoque central de la persona? Mira, para empezar, así me formé. Yo primero me formé en enfoque central en la persona y luego en Gestalt. Ujú. Pero cuando yo puse el instituto, el primer grupo ya venía de la maestría de desarrollo humano, entonces la Gestalt fluía muy padre. Pero Ujú. cuando empezaron a llegar gentes que no habían hecho el enfoque centrado en la persona en ningún lado, Ujú. hacían una Gestalt tan violenta. Y luego cuando iba yo a los congresos de Gestalt y veía a algunos gestaltistas hacer barbaridad y media, ¿sí? Porque la terapia Gestalt es muy potente. Lo Ujú. que yo decía es, les hace falta Rogers. Ujú. Creo que la Gestalt ahora la entendemos mejor y ahora está mucho más centrada en la persona como originalmente era. Pero te estoy hablando de hace 20 años, que todavía a ratos había verdaderos inhumanos dando terapia Gestalt. Y Ujú. creo que todavía los hay por ahí, bastantitos, pero bueno. Y entonces a mí me parece que las dos terapias se complementan porque la Ujú. terapia Gestalt está más orientada al trabajo con pautas crónicas de detención y porque yo creo que el entrenamiento rogeriano en el enfoque central en la persona da unos cimientos que, que son aplicables totalmente para que el terapeuta sea humanista. Ujú. Entonces, fíjate, yo diría que puede ser base para tanatólogos, puede ser base para sexólogos, Ujú. o sea, no solamente para terapeutas gestalt, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me parece que es la terapia básica que todo profesional terapeuta debería tomar eh, antes de su especialidad terapéutica. Ujú. Sí, siempre con el corte humanista, por Ujú. supuesto.
Sí, creo que resueno con esto, Miriam, cuando hablan del enfoque centrado en el alumno, en el caso de Ujú, los profesores o los capacitadores, que ujú, no son maquinitas de aprender, ¿no? Sino antes que otra cosa, pues son personas. sí. Entonces estaba presente también eso. Y no sé cómo ven esta parte, Vicky, Sergio, de por qué iniciar en enfoque centrado en la persona. ¿Vas, Vicky, o voy yo? Como quieras. Vas, Sergio. Mira, yo igual una metáfora tomada de las escrituras católicas, ¿no? Es como la sal, Ujú, ¿no? Hay un mandamiento de sean como la sal de la tierra y ujú, como la semilla de mostaza. Yo creo que el enfoque centrado en la persona, a ver, se puede aplicar a todas las profesiones de ayuda, porque trabajamos con seres humanos, no trabajamos con cosas. ujú, Entonces, echarle metafóricamente a cualquier profesión de ayuda la sal, sale un platillo riquísimo, no sale desabrido. ujú, Entonces, es fomentar como la visión humana en algo que tal vez se desvirtuó en cualquier profesión de ayuda, eh, dejando de ver al ser humano, como sujeto, y viéndolo como objeto, y tratándolo como objeto. Ajá. Claro. Entonces, yo creo que es por eso. ujú. Ok, gracias, Sergio. Sí, de acuerdo. Yo lo que agregaría sería, híjole, es fundamental porque, digo, la Gestalt también es súper potente, pero justo parte del compromiso como terapeuta Gestalt es ponerte en el campo, estar en la relación terapeuta-paciente, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer eso si no has pasado por el proceso de convertirte en persona, ¿no? Ujú, Como diría Rogers. Entonces, eso obviamente estás echándole la sal a la Gestalt, a mi manera de ver, utilizando la metáfora de Sergio, ¿no? O sea, ujú, si tú eres una persona comprometida con tu propia transformación, con este autoconocimiento, con esta autenticidad, con esta comprensión empática, con esta aceptación positiva e incondicional, evidentemente tu quehacer como terapeuta gestal pues es mucho más potente, ¿no? Y yo diría que tu quehacer como educador, tu quehacer Claro, como papá, tu quehacer como claro, hermano, como claro, pareja, el enfoque centrado en la persona a veces ni siquiera es para hacerlo profesionalmente, man. cierto. O sea, es el entrenamiento en enfoque te entrena para la vida, como decía Sergio al principio, decías una cosa muy bonita, Sergio, para vivir una vida y saber vivirla bien, ujú. ¿no? Saber Exacto, vivir cierto. bien, sí. Para vivir bien, Sí, pues sí, sí. Somos seres biopsicosociales espirituales y en el lado así es. social y psicológico, emocional, hombre, pues ahí está. Sí. Claro. Ahorita he escuchado que a lo largo de lo que llevamos de la charla han dicho algunos conceptos que, por ejemplo, ya le pregunté a Vicky, a Miriam, a Sergio, pero creo que es también muy importante en términos individuales de cada uno de ustedes, es de cuál principio o postulado o teoría del enfoque centrado en la persona resuena particularmente con cada uno de ustedes y como por qué. A ver, antes de tu pregunta, Ajá. nada más porque me parece que esto fuera pura vivencia. Yo quiero nomás que quede muy claro que el enfoque centrado en la persona es un enfoque científico formal, Sí, sí. Ujú, Claro. ¿sí? Un enfoque que tiene una filosofía, Ujú. que tiene una teoría del desarrollo, que tiene una teoría de la motivación y que tiene una metodología de trabajo. Claro. O sea, no es un enfoque al Sí, no, aire, o no. ujú, sea, es un enfoque científico ujú, dentro de las ciencias de la ujú, psicología, muy bien estructurado. ujú. Nada más, ahora sí contestamos la pregunta. Sí, de hecho, No, Miriam, quiero meter mi cuchara en términos epistémicos porque es Ajá, igual a lo que tú dices que cualquier postulado validado en términos epistémicos es porque tiene un marco teórico, porque ándale. tiene una metodología y porque Ujú, tiene una comunidad que crea conocimiento, ¿no? exacto. Entonces, el enfoque centrado en la persona cumple con esos tres elementos, por lo Así cual se es. puede considerar dentro de una de las ramas de construcción del conocimiento, ¿no? Y que tiene su Así es. aplicación
se reestructura, tiene sus paradigmas, sus teorías, sus escuelas, etcétera. Entonces, sí, qué bueno subrayarlo, porque sí, creo que hay una parte como llegadora, como entrañable, Sí. y también tiene esta parte que por eso se forman las personas, por eso nos En esto. formamos en este enfoque, ¿no? Sí, yo también quería aportar sobre de eso, porque el interés en las diferentes etapas del enfoque de Rogers era, sobre todo en la no directiva, me parece, su interés era como que las técnicas, se hizo mucho énfasis en las técnicas, ¿no? Pero le faltaba algo, ya después se vio la relación y las actitudes del terapeuta, pero el interés de Rogers en las técnicas era para que en cualquier parte y cualquier persona que las aprendiera se pudiera replicar, ¿no? Y se le añadió posteriormente el aspecto de las actitudes que ayudan a la relación, porque era algo como muy técnico, ¿no? Aunque venía de la filosofía de la terapia de la relación, ¿no? Estaba como en construcción. Quizá lo que nosotros ahorita hemos marcado son las actitudes rogerianas que también tienen su peso grandemente en este enfoque, pero sin olvidar que también hay técnica y tiene bases teóricas científicas importantes. Luego eso se olvida, ¿no? Por irnos a lo emocional y a la relación. Y de hecho, Sergio, en esta parte de como cualquier postulado científico tiene su evolución, ¿no? Sí. Entonces evoluciona, se precisan conceptos, se mejoran técnicas, se revisan, hay otras que caen en desuso. Entonces es algo que está, y tú usaste la palabra, Sergio, es algo dinámico también. Sí. Como cualquier otro postulado teórico, va cambiando, se va revisando y hasta la fecha, ¿no? O sea, seguimos revisando eso. De hecho, igual traigo agua a mi molino, pero pienso en, por ejemplo, en figura a fondo, hay artículos donde revisan el concepto de congruencia, ¿no? Hay artículos donde revisan el concepto de autenticidad. Pienso, por ejemplo, tengo presente el artículo de Miriam del modelo médico respecto a un modelo humanista, donde sabes que hay que ponerle atención en cómo evolucionan los conceptos también, ¿no? Entonces, desde este lado creo que está muy puesta la mesa como para retomar esta cuestión de si hay algún concepto que ustedes resuenen particularmente dentro del enfoque centrado en la persona. Pues yo hay varios, es difícil contestar, Claro. pero ahorita así, yo creo que la congruencia, que es el estado de estar de acuerdo con la imagen o el concepto que tengo de mí mismo, ¿no? Yo digo que eso es ser la neta del planeta, ser auténtico, ¿no? Y andar por la vida siendo quien soy. A mí me parece que ese es el que más me resuena. Okay. Justo, yo estoy de acuerdo con Sergio, congruencia, ¿no? Esta parte de conocerme, ¿no? Pero ponerlo al servicio de, ¿no? Pongo mis sentimientos al servicio de la relación con el otro. Para mí eso fue como blew my mind, o sea, me voló la cabeza porque vamos por la vida diciendo, yo soy súper auténtico, mira, siempre digo lo que pienso, ok, y eso lo pones al servicio del otro y de tu relación con el otro, ¿no? No se trata nada más de escupir lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, ¿no? Se trata de cómo puedes construir, y de ahí surge esta transformación uno a uno, como dice Miriam, la transformación del mundo, porque si estamos aquí es porque creemos en esa posibilidad, ¿no? O sea, yo no me imagino, el instituto no sería lo que es si Miriam le hubiera puesto, ay, sí, pues para dar clases porque está bien bonita, ¿no? O sea, esta convicción, esta vehemencia de que tenemos la capacidad de transformarnos y así transformar al mundo, surge para mí de la congruencia, de ponerme al servicio del otro. Yo te digo que es difícil porque la congruencia tiene que ver también con la tendencia actualizante. Claro. Es decir, de mi organismo en el aquí, en el ahora, ¿no? Claro. Ahorita que decías, Vicky, esto de que, ¿no? Y yo también dije la neta del planeta, pero, y escupir las netas, no, tiene que ver con un acuerdo interno, ¿verdad?
Exacto. y sumándole la tendencia actualizante de mi organismo, eso me actualiza en el ahora, ¿no? Ya. Ok, gracias. Yo Miriam. hay varios conceptos, pero a ver, ¿qué se me viene ahorita? Ese concepto del proceso de valoración organísmica, Ujú, ujú, de yo tengo un proceso interno espontáneo para valorar qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. ujú, Eso es el fundamento inclusive de mi ética personal. ujú. Y la gente, siento que lo que nos pasa es que nos vamos olvidando de referirnos a nuestro propio proceso de valoración por, por querer que otros nos valoren, ¿no? Entonces, esta recuperación del proceso de valoración organísmico, de mi propio organismo, a mí me parece central ahorita. Claro. Y hay muchos conceptos, o sea, lo que pasa es que Rogers era un gran productor de ideas, man. Ujú, ujú. Y de esas ideas, Visionario. de ideas que además de veras transformaban la manera de ver al ser humano. Y mira, por ejemplo, la idea, algo que es no solamente de Rogers, pero que coincidió con Freire y que coincidió con Morín, este asunto del aprendizaje significativo, Ujú, ujú. pues, se me hace un concepto maravilloso. O sea, eh, aprendemos solamente lo que nos es significativo. Claro. Ujú, ujú. Todo lo demás, pues nada más es ocupar el tiempo a lo tonto. A lo tardo. Claro. ¿No? Justo en esta propuesta que comentas, Miriam, de Freire, de, digamos, los grandes educadores, los grandes Ajá. terapeutas, los grandes humanistas, está el riesgo de a veces pensar en Rogers como soñador, como optimista. Yo le pongo luego como hippie come flores, ¿no? Y no, Entonces, el hippie para nada. para nada, Pero ¿no? Ah, Hippie Entonces, Pearls. sí, ese eres sí. más de acuerdo con él. Y que ahorita Ujú, tengo una pregunta justo de este puente, Miriam, que me gustaría plantearte. ujú. Pero antes es a todas estas personas que tachan a estos educadores, a estos terapeutas, a estos psicólogos, con estos adjetivos como de soñadores, de idealistas, de optimistas, ¿qué les dirían ustedes? Yo digo que el mundo del futuro depende Ujú, de que se aplique la educación centrada en la persona. Y yo ujú, recomiendo, hay un librazo de Rogers que casi nadie conoce, que se llama, ahorita se los enseño. ujú. Sí, voy a darles el chisme, es que hay libros que casi dos personas en México tienen el libro y una de ellas es Miriam. No, se llama Libertad y Creatividad en la Educación. ya. Ujú. Es un libro de Rogers que está escrito también por Jerome Faber. Es un librazo, no solamente para educadores, Ujú. para padres, es un librazo para maestros, y es una lástima que no haya tenido el éxito que tuvo otros de sus libros, ¿no? Ujú. Ok. Pero no sé ni por qué me entusiasmé por esto. ¿Qué estábamos Sí, diciendo? ¿Podría creo repetir que la pregunta, por sí, es favor? de que, ¿qué le dirían a estas personas o a estas voces que dicen Rogers, Freire, Ah, ya. Ah, Montessori, Pearls, soñadores, Mm, optimistas, etcétera? ya. la educación es la que puede cambiar el futuro Ujú, ujú, o la que puede arruinar. La no educación ujú, adecuada puede arruinarnos la vida, como creo que nos la arruinaron algunas áreas. ujú, ujú. yo a estos que tachan de optimista, o sea, sí era optimista, pues, pero Sí, creo que pues cómo no. evidentemente no, Ujú, pero que se atrevan a vivirlo, que se atrevan a ir un proceso terapéutico como un enfoque centrado en la persona. Y ujú, cuando lleguen esos silencios que al principio son incómodos, cuando lleguen esos momentos en donde ves a tu terapeuta con cara de, ¿y ahora qué hago? Ya la regué, ¿no? Y que el terapeuta te dice, ¿y tú qué crees que tienes que hacer? ¿No? Porque tú ya sabes la respuesta y él sabe que tú la sabes, ¿no? ujú, Esos momentos, cero optimistas y cero brincando por las flores, ¿no? O ujú, sea, es una experiencia que hay que vivirla y yo creo que en el momento en el que la vives,
por supuesto que todos estos conceptos erróneos que tienes del enfoque centrado a la persona, pues se vienen abajo, ¿no? No hay manera. Sí, creo que también es un principio de realidad. Sergio. Exacto. Mi respuesta es, qué bueno que los vean como soñadores, necesitamos más. Así Qué es. Claro. bueno, Ok. porque se vale soñar en un mundo mejor, sí, que haya más, no todo lo negativo del ser humano que también tenemos y que en las noticias nos bombardean día a día. No, que haya más soñadores, por Dios santo, claro que sí, pero que no se queden en la punta del iceberg, Claro. que conozcan, porque se ve, ¿no? Como el merengue del pastel, que se vayan más a fondo. Rogers, y me imagino que Freire también y los demás, pero Rogers, que es del que conozco ahorita, ¿no? Es el que se trata de hablar. Hace un gran esfuerzo de juntar toda su enseñanza académica, científica, rigurosa, con algo que le apasionaba también, que era la filosofía humana. Entonces, no es nada más como el sueño, que sí se vale, pero está bien aterrizado, bien aterrizadito, bien concretito. Entonces, para mí tiene esa como habilidad o facultad, ¿no? De tanto proceso evolutivo de su enfoque, y que el resultado es lo que nosotros tenemos ahorita, ¿no? Y yo digo, son soñadores, qué bueno que haya más. Ok, muchas gracias. Ahorita ya está muy puesto por lo que dice Sergio y por lo que habías comentado, Miriam, de Peirce. Está muy asociado, al menos en el IHPG, lo asociamos de manera natural, el enfoque centrado en la persona con esto que tú comentaste de la Gestalt. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da este cruce, esta intersección entre el enfoque centrado en la persona o entre Rogers y Peirce? Mira, esto se da porque surgen al mismo tiempo. Rogers es el pensamiento americano puro, así, y Peirce trae todo el pensamiento europeo y está mucho más preparado en cuestiones como de la psicología de la Gestalt, la psicología de la Gestalt. Y coinciden en una época donde surge la psicología humanista. Ahora algunos gestaltistas dicen que no somos que la Gestalt no es de la psicología humanista. Pues perdónenme, pero el mismo Peirce agradece en el último libro que se editó, que Postmortem, claro, agradece a los psicólogos humanistas su existencia y su acompañamiento. Claro. Entonces, ya a mí me parece que son las dos corrientes concretas de aplicación que surgen en una misma época y buscando generar un nuevo paradigma. ¿Sí? Una tiene más un enfoque más americano, más suave, ¿sí? Y otra tiene un enfoque más estricto, más filosófico, digamos, ¿sí? Y creo que al conjuntarse buscan lo mismo, aunque con énfasis diferentes. Me parece que el énfasis del enfoque centrado en la persona es el desarrollo de potencialidades, y el énfasis de la terapia gestal está en el desbloqueo de pautas crónicas de detención. Pero ambos pues, se cruzan, ambos desarrollan potencialidades, ambos desbloquean pautas crónicas. No sé, Vicky y Sergio, si quieran añadir algo a esta intersección que plantea Miriam. Del enfoque y la Gestalt. Y a mí se me hace maravillosa. No, yo también caí, cuando caí en la Ibero, yo volaba, ¿no? Con Rogers. Cuando caí con Gestalt, pues también. No, cuando empecé a oír las primeras clases que me dio Miriam, ¿no? Allá todavía estábamos en África, no, en Viena. En Viena, ¿no? Ay, sí, tan bonito ahí. A mí me encantaba. Acá también me encanta, pero bueno, allá porque fue mi primer amor. Sí, la novedad. ¿No? En las calles de Viena, no en Viena. No, sí, en la calle de Viena, en Coyoacán. Ay, si nos fuimos a Viena. No. La calle de Viena de Coyoacán. Sí, yo empezaba a oír
¿no? Yo decía también, como dije con Rogers, esto sabe a jugo de tomate, qué maravilla, ¿no? Y el tiempo que tengo colaborando en el instituto, el escucharte, Miriam, esta amalgama que haces, a mí se me hace la combinación perfecta. Yo digo, ¿no? Yo te he escuchado decir, ¿no? También como en una imagen, que es como tener a mamá y papá, ¿no? Mamá y papá. Como tener a mamá, y eso me encanta, ¿no? Como la suavidad en este estereotipo de lo femenino, de la mamá, y como la fuerza o la potencia masculina también en el estereotipo del papá, ¿no? Entonces, pues está redondo. Entonces, a mí se me hace, Miriam, pues lo que hiciste, lo que te inspiró, que nos acabas de compartir en este espacio hasta el día de hoy, una genialidad. Muchas gracias. Gracias, Marito. Creo que fue una buena suerte. pues qué genialidad de buena suerte también. Gracias, mi señor. Quiero ser mañoso, Miriam, Sergio, Vicky, con una pregunta. ¿Qué es de la Gestalt sin el enfoque centrado en la persona? Yo creo que la Gestalt últimamente ha empezado a llenar de carnita esa parte que le faltaba. Me parece que inclusive la nueva interpretación del texto original de Gestalt da más fundamento para tener una mejor relación interpersonal con el facilitado, ¿sí? De todas maneras, le falta, desde mi punto de vista, un toque de calidez que solo lo da el enfoque centrado en la persona. Pero claro que se puede hacer, acá hay una pregunta, claro que se puede hacer terapia centrada en la persona nada más, y terapia gestal nada más, creo, y ambas son válidas y eficientes y bondadosas, ¿eh? Sí. Pero si las juntas, bueno, eres de veras para mí, un buenísimo terapeuta humanista. Para mí, el conjunto de las dos. Sí, incluso creo que hay como aplicaciones como muy puntuales de estas intersecciones. Yo lo que he visto dentro de la experiencia personal es que cuando hay experiencias muy, muy críticas, o sea, como intervenciones en crisis, etcétera, mi voto es a enfoque centrado en la persona hasta que se acomode, se contenga la situación y después se puede empezar a hacer gestalt. Esa impresión y esa amalgama es la que como que me da confianza en el trabajo con, Sí, yo estos dos creo enfoques. que se requiere de una cierta fortaleza personal para entrarle a la gestalt y de una cierta estructura mínima de coherencia para poder entonces entrar a la gestalt. Y eso nos da el enfoque. Bueno, pero ¿tú qué piensas, Sergio, Vicky? Vicky, que no has hablado sobre este tema. Sí, es que es justo como lo que comentabas tú hace rato, ¿no? La sal en el platillo. Definitivamente o sea, Gestalt es un enfoque muy potente, ¿no? Pero mi primer encuentro con la Gestalt fue en el video de Pearls con Gloria, ¿no? Entonces yo salí asustada. Yo dije, ¿y ese señor quién fregado se cree, ¿no? ¿Qué le pasa? La señora va a salir traumatizada, ¿no? Ya luego, pues vi el resto, ¿no? Y definitivamente cuando entiendes por qué lo hacía, qué hay detrás de eso, ¿no? Me hace mucho más sentido, ¿no? Y entiendo la potencia de lo que Pearls hacía. Pero pues el gusto se rompe en géneros y como dice Miriam, cada una se puede hacer de manera independiente, pero la potencia que puedes alcanzar y la manera en la que tú puedes aportar a la vida de tu paciente uniéndolas a los dos, híjole, es muy fuerte. Me gustaría, no sé, Sergio, ¿querías intervenir? Sí, yo no sé hacer gestal sin enfoque, porque pues así lo aprendí. O sea, yo no. Y por otro lado, ahorita viene a mi memoria, yo me acuerdo cuando estaba en Psico 2,
una de las retroalimentaciones que hasta el día de hoy tengo presente en mis terapias que hago, me acuerdo mucho de una maestra que ahorita ya no está trabajando en el instituto, muy querida por mí. Me decía, cuida la potencia de tus experimentos, justamente por lo potente que son algunas técnicas en la Gestalt, ¿no? Y eso lo tengo presente hasta el día de hoy. Cuidar la potencia de mis intervenciones, porque efectivamente la Gestalt es muy potente. Y entonces, la amalgama con el enfoque centrado en la persona, no, chulada, chulada. Ok, muchas gracias, Sergio. Y bueno, creo que es... Yo me estoy asomando a las preguntas a ver si... Sí, de hecho, leíste el pensamiento, Miriam, entonces voy a hacer de las preguntas que fueron planteando y les pediría que si con toda confianza cualquiera de los tres quiere abordarlas, pues sería como muy bueno escuchar sus opiniones para aproximarnos a una respuesta. Y la primera es que si podrían contar un poquito cómo era de esto de grupo de crecimiento, grupo de encuentro que tú mencionaste, Sergio, Miriam, y que también lo pone a veces Rogers. ¿En qué consiste o qué es? ¿Quieres comentar, Miriam? Sí, es muy sencillo. El grupo de crecimiento se junta a un grupo, solamente hay un facilitador y el facilitador facilita que la persona se exprese, y cada vez que hay una intervención no empática, no aceptante o poco auténtica, trata de entrar para que ésta se convierta en algo más empático, más aceptante y más auténtico. El facilitador nada más va como modulando y modelando la empatía, la congruencia, que yo prefiero llamarle genuinidad, porque luego bueno, ahí hay un problema para mí entre la diferencia en congruencia y genuinidad y la empatía. O sea, el facilitador es un modelador de esto. Así es. Que no permite que haya faltas de respeto sin que éstas sean paradas en el grupo. Y no hay, la temática son, el grupo mismo pone la temática. Habla quien quiera, cuanto quiera, y todo el mundo puede intervenir. Que sí, se oye como muy provocador en el sentido como de mucha exploración. Sí. Sí, sí. Sí, es muy interesante porque no, es decir, no hay una dirección, el facilitador no dirige. Ahora vamos a hablar esto. No son grupos dados hacia una tarea, no. Se llega y ahora sí que lo que surja, ¿no? Y esto descontrola mucho. Entonces, hay un libro de grupos de encuentro de Rogers. Y habla ahí de todos los pasos, ¿no? Uno de los pasos precisamente de este desconcierto, lo primero que se da es como el rodeo, ¿no? De hablar de muchas cosas, y hay diferentes pasos, el desquebrajamiento de las fachadas, dice Rogers también, ¿no? En donde entonces ya en el grupo se atreven las personas a quitarse las máscaras, por decirlo de esa manera, y hacer genuinamente quienes son, auténticamente, ¿no? Entonces, se va dando en el proceso grupal una manera, es como la crisálida, que también por ahí tiene algunos ejemplos Rogers de la crisálida, se va uno como transformando en quien realmente soy y nos ayuda los ojos de todo el grupo. Hay unas preguntas como muy filosas y bonitas que me gustaría plantearles a las tres. Dice, si tuvieras que escoger solo un enfoque para dar terapia, ¿cuál sería? ¿El enfoque centrado en la persona o Gestalt? Y que no pudieras combinarlas. Escogería el enfoque centrado en la persona. Yo también. Pero digan por qué. Mira, ajá, exacto. Porque me parece el más respetuoso, el más inocuo y el más potenciador de lo que la persona es. Sí. Sí. El más sabio, el más cálidamente sabio. Por eso lo escogería. Esa confianza que tiene en que
y que vas a poder acomodar, ¿no? Ahí, o sea, un poquito hilando estas dos preguntas que planteo, es ¿cuál ustedes ven que es la diferencia entre el enfoque centrado en la persona y la gestal, ¿no? Es una pregunta que pusieron también en el chat. Pero como que ya la contestamos varias, Sí, ya de está. varios modos, Ya, ¿no? como de la parte O incluso tienen algo que agregar geográfica, ¿no? Pues de lo que hemos está dicho. contestada. ¿M? Yo digo que está contestada, pero no sé. Ujú. ¿Tú cómo lo ves, Sergio, Vicky? No, yo también ya sin hacer alusión a la A lo pregunta como anterior. tal, es lo que Miriam comentó, ¿no? Cómo se ve lo que yo dije de mamá y papá y estas cosas, y la similitud más que las diferencias, o sea, son como procedimientos distintos, pero buscan lo mismo, ¿no? Finalmente hay un encuentro. Ujú. Sí, hay una petición, Miriam, para profundizar con respecto a algo que tú comentaste, que era que basta con que uno tenga las actitudes para que el otro las desarrolle. Si Para podrías que el otro profundizar. la desarrolle si quiere. Ujú. Ok. Si quiere. Ujú. Sí, sí, yo creo que aprendemos por modelos. Ujú. Exacto, son modelajes, así como aprendemos de las personas que nos criaron o los niños de la televisión, qué sé yo, pues igual, Sí, ¿no? mira, yo de quién aprendí más enfoque centrado, más, ¿cómo se llama? Mm, empatía. Ujú. Los de Juan Lafarga. Ujú. Juan, en paz descanse, qué manera de ser empático con los peores. Entonces, de él lo aprendí. ¿De quién aprendí más la genuinidad? Pues de Anatolio Freire, mi maestrazo. O sea, pensando en mis terapeutas, pues, ¿no? Ujú. O sea, para mí, eso se aprende por modelaje, Ujú. pero y se aprende porque como lo aplican en ti, pues tú lo aplicas en ti Ujú. y ya lo aplicas en otros. Ujú. Ok. Y en algo que escribe Rogers también sobre la teoría de esto en las familias, dice que la consideración positiva incondicional de sí mismo, ¿no? Se transmite de los padres a los hijos, ¿no? Hablando de las familias. Ujú. Entonces, justamente es a través de un modelaje. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que tener una persona con que tenga la consideración positiva hacia sí mismo, queriendo o no, lo refleja y lo modela y se aprende. Ujú. Sí, creo que hablando de esto de que uno desarrolla las actitudes y el otro también genera cambios, hay una pregunta que es como mucho de lo evidente, porque dice, ¿por qué hay tantas mujeres con respecto a hombres que se atiendan en términos de la psicología? O sea, ¿por qué esta disposición poblacional por qué hay más mujeres que hombres? Pues por los roles sociales. Claro. Yo creo que porque todavía este concepto de ser hombre y de ser mujer está muy rigidizado, Ujú. se está rompiendo cada vez más rápidamente y más fuerte, pero desde mi punto de vista esto es influencia social. Ujú. Ujú. Sí, Y además cada vez hay más hombres metidos en esto. sí, Ujú. Ujú. ¿Tú, Sí. sí, Vicky, cómo lo ves? Sí, yo creo que es un tema, por una parte, generacional, ¿no? Las nuevas generaciones, los nuevos chicos Ándale. están aprendiendo que es válido solicitar ayuda, ¿no? Ujú. Creo que cada vez es más común que las generaciones nuevas vayan desmitificando estos estereotipos del macho, del hombre fuerte, ujú, ¿no? Y por otra parte, pues vivimos en un país latinoamericano, ¿no? Que no deja de ser que altamente nutrido en estas ideas de la masculinidad, ¿no? Ujú. Como muy Pero patriarcal. déjame decirte, Exacto. Vicky, que también yo he estado en los entrenamientos americanos y Ya igual. europeos. Pues mira, en Francia hay más hombres entrenándose, pero siguen siendo las mujeres las que tienen más, Predominan. Ujú. Sí, sí, es un tema pero hay más cultural. hombres, eso es cierto. Ujú. Por ejemplo, en Francia, que me ha tocado ir a dar cursos, sí, hay más hombres. En España no es como, España es como México. Ujú. Es muy curioso, sí, para mí es un asunto Ujú. generacional ahora
está mejor, pero también un asunto de roles, ¿no? ¿De qué se espera del hombre que de la mujer? Que es importante tenerlo presente, ¿no? O sea, de Sí. la parte contextual, cultural, histórica incluso, ¿no? Sí. Aquí hay una precisión que están solicitando que refiere a si hay alguna diferencia entre la psicología humanista y el enfoque centrado en la persona. Sí. La psicología... bueno, Sergio, tú da clases de eso. Claro, su mero mole. No, no hay diferencia. La psicología humanista es un concepto genérico, ¿verdad? En donde incluye el enfoque central en la persona, la psicoterapia Gestalt, ¿no? Yo diría que casi son sinónimos, porque lo que se quiere en la psicología humanista es el desarrollo de las potencialidades humanas, en términos generales, y en el enfoque central en la persona también. ¿Sí me explicó? Yo creo que nada más es la manera de cómo se menciona. Y yo creo que tiene que ver con la primera, la segunda y la tercera fuerza, ¿no, Sergio? Así es, sí. La primera fuerza era el psicoanálisis, la segunda fuerza era el conductismo y la tercera fuerza era el humanismo. A esta tercera fuerza se le llamó, se fundamentó en la psicología humanista y de ella nacieron estas dos corrientes terapéuticas. Así es. Entonces, pues está incluido, pues, el enfoque central en la persona en la corriente de la psicología humanista. Como un enfoque particular, así como la terapia gestáltica, como caminos de hacer humanismo, terapia humanista. Sí, hay aquí dos comentarios que creo que es importante por lo que hablamos de la transdisciplina. Dicen, es verdad, hay médicos muy salvajes para dar noticias realmente graves. Por piedad que alguien les enseñe las tres actitudes. Y Sí, es resonando eso, dice, en la enseñanza de las ciencias exactas necesitamos mucho enfoque centrado en la persona. Entonces creo que, supongo tú lo has vivido, Vicky, y creo que de cierta manera las personas que están en disciplinas distintas pueden también dar testimonio. Sí, es lo que yo decía hace rato, ¿no? Imagínate cómo puedes impactar en la vida de alguien que está recibiendo, por ejemplo, una mala noticia, ¿no? Yo tengo un cardiólogo que lo metería a desarrollo humano. Seguro. Sí. Pues fíjate. Es mi cardiólogo y tengo que cuidarme de lo que me dice porque me da unas asustadas. Claro, ay no. Pues fíjense, en mi generación hay un compañero que es maravilloso, es economista de profesión y para mí es uno de los futuros psicoterapeutas más potentes en Gestalt y desarrollo humano. Y es hombre y economista. Mira. Tirando abajo nuestros comentarios de hace Nuestros prejuicios. Sí, sí. Y yo aquí, qué bueno que lo dices así, Vicky, yo digo, y es ser humano. Claro. Es ser humano, eso, por eso tiene esta potencia, este enfoque, ¿no? No se necesita, y causó mucho revuelo, y sigue causando revuelo, ser psicólogo. Claro. Es que somos seres humanos, y nada de lo referente al ser humano, por ser humano, nos es indiferentes. Lo dijo un filósofo que siempre se me olvida la referencia, porque tiene un nombre dificilísimo para mí de aprendérmelo. Pero es cierto, todo lo que es ser humano no nos es indiferente. Y entonces naturalmente empatizamos, nos enganchamos, nos conectamos. Aquí hay una pregunta, Sergio, que creo que va de acuerdo al perfil y de hecho la dirigen hacia ti, es ¿cuál es el puente o dónde está el puente entre la filosofía teológica o la teología con la filosofía rogeriana? Sí, en ver al otro, ¿no? Yo dije los consejos evangélicos que están en los evangelios de Jesucristo, 4, ¿no? Es el estar, el mirar al otro, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios es amarás a Dios, el Shema Israel, ¿no? De los judíos, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no? Y al otro, a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Después de Dios, el hermano, el otro, el prójimo. Acá no lo dice así. A ver, una manera de amar, y en un texto de Maslow,
pone como referencia lo que es el amor y cita a Carl Rogers. Y dice, amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por alguien. Ujú. Esto lo pone Maslow en su libro, citando a Rogers. Entonces, a eso yo me refiero. No, a nivel teológico, espiritual, judeocristiano, católico, es mira a tu hermano, ámalo después de Dios, ¿no? Y en la tradición judía hay unas leyes en donde hay que ver por la viuda, el huérfano y el extranjero, que eran los más débiles, los seres humanos más débiles, no tenían ninguna protección ni apoyo, ¿no? Entonces, acá en el enfoque centrado en la persona es ver, a ver, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras pobrezas, o como dice Maslow, nuestra disminución humana, porque no fueron regadas a tiempo, estamos disminuidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia? Es regar eso disminuido con una visión positiva hacia el otro, con una confianza de que él puede crecer. Y yo les digo a mis alumnos, hay una cuarta actitud que yo no leo en Rogers, pero que está entrerenglonado, que es la paciencia. El enfoque centrado en la persona es un proceso que como acompañantes tenemos que desarrollar, válgase si se dice virtud o actitud, de ser paciente porque vamos al ritmo del otro, a cómo puede ir creciendo. Claro. Entonces, a eso me refería, ¿no? Acá en término bíblico, teológico es ama a tu hermano como tú te amas. Y acá con Rogers es ver al otro, con Buber una relación yo-tú. Esas es las analogías que yo hago. Pero fíjate, en los dos, al final es ámate y ama al otro. Sí, conócete y conoce al otro. En ambos tocan este tema de, pues sí está muy bien que estés derrochando amor, pero pues chambéale, porque pues todo empieza en ti. No se puede quedar uno nada más en uno mismo engordando como vaca gorda. Claro. Y no puedes dar lo que no tienes, lo que no has desarrollado en ti, ¿cómo lo vas a poner en el, o sea, cómo le vas a ayudar al otro a que lo encuentre? Y no puedes tener lo que no te han dado. Exacto. Así es, también. Por supuesto. Es algo dinámico, ¿no? Claro. Entonces yo decía, lo junto con la respuesta que di, que es el enfoque centrado en la persona, saber vivir bien en el mundo de las relaciones humanas. En esta parte, como de lo que han comentado y que hemos comentado a lo largo de esta charla, y también para ir encuadrando el cierre, sí quiero poner sobre la mesa que al hablar de enfoque centrado en la persona, entonces sí hay posibilidades de formarse, de aprender, de crecer en este enfoque, y pues una de las posibilidades es el instituto, el IHPG. Entonces, de las personas que hayan escuchado esta charla, que tengan curiosidad, que quieran saber más, con todo gusto pueden escribirnos o visitar nuestras redes sociales. Vamos a dejar también en el chat de acá el correo electrónico. Pueden escribir a informes@gestalthumanista.com y se les puede dar como toda la información respecto a los programas, específicamente a también con Rogers. Y la oferta educativa que preguntaban que a qué terapeuta recomendamos de enfoque centrado en la persona. También ahí mismo en informes te dan una lista de terapeutas recomendados por nosotros de enfoque centrado en la persona. O sea, es informes @gestalthumanista.com. Y por si acaso, si les choca escribir, les vamos a poner los teléfonos de los 3 institutos, para que si quieren hablar con alguien y no con la pura máquina, háblenos, por favor, nosotros sí contestamos. Entonces es súper importante que vean que no solo es como el enfoque teórico, sino que habemos personas y habemos instituciones que hemos sistematizado y hemos generado esta manera de apoyar y de formar a los otros, ¿no? Tú pones los datos en el chat.
Ya empezó, ya Sí, puso. ya estamos ahí. perfecto. Órale. Ujú. Por ahí Los les voy a poner teléfonos, también. los teléfonos, Fer. Ya, ahorita se los Porque ponemos yo odio hablar con máquinas. no, Sí, y claro, ¿saben qué es lo bonito del Insti? Que no es con conmutador. Sí. Desde que les reciben la llamada, les va a atender un ser humano en el teléfono. Nada más les Así es. recuerdo los horarios de atención. Ujú. De Sí, 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 7 de la noche. Sí, porque Pero ahorita dormir les sí pongo dormimos. dormir y descansar y comer, sí Sí, somos los- Sí, humanistas. exacto, ¿no? Se los pongo aquí. Entonces, bueno, ahorita revisen por favor el chat de este Zoom para tener todos los datos. También, bueno, ya Fer puso los números, Ujú. los datos ¿Me de contacto. podrías? Ay, nos pusieron la página, qué lindos. Ay, Muchas la gracias. página. Sí, Gracias. también, Muchas gracias, Liz, me ganaste. sí, incluso ahí pueden ver programas de fin de semana, diplomados, Ahí el proyecto tenemos editorial. tenemos ya en YouTube un chorro de conferencias, Ujú. entrenle a verlas. Ujú. También pon Entonces, el de YouTube. Ahorita les pongo el canal de YouTube. O sea, opciones hay, el instituto tiene, pero si quieres hablar por teléfono, si quieres red social, si quieres YouTube. Entonces estamos completamente en comunicación y disponible para todas y todos ustedes. Y pues bueno, me gustaría, para finalizar, si Vicky, Sergio, Miriam podrían darnos como su conclusión respecto a esta parte de la sabiduría del enfoque centrado en la persona. O sea, con todo esto que ya hemos hablado, con lo que hemos ampliado, ¿qué les gustaría compartir con las personas que nos acompañan? Y a mí me gustaría me parece que es algo en el templo de Delfos, que no sé si estaba escrito cómo, allá en la antigua Grecia, de conócete a ti mismo. Ujú. Y una manera hermosa es a través del enfoque centrado en la persona. Creo que aquí Sergio hace algo como maravilloso de traer algo de la filosofía helenística tan clásico y al mismo tiempo tan actual y tan necesario en estos momentos. Muchas gracias, Sergio. Vicky. Híjole, yo les diría, atrévanse, Ujú. porque es un enfoque muy hermoso Ujú. que justo, nos, nos permite esta belleza de atrevernos a conocernos a nosotros mismos y lo más importante, ponerte al servicio del otro. Para mí esa es la magia también. Muchas Y, gracias, Vicky. y yo nada más, primero, agradecer la presencia de todos ustedes. Ujú. Bueno, de ti, Sergio, de ti, Vicky, de ti, Homero, de ti, Fer, pero también de todos los demás. Algunos les conozco la carita, otros no sé ni quiénes son, pero muchas gracias por estar aquí. Yo deseo que tengamos un buen final de año, que esto que les hemos dicho les sirva, les mueva el corazón para algo bueno. Y les recomiendo muchísimo que si les interesa Rogers y no saben nada de él, léanse El proceso de convertirse en persona. Yo creo que es el libro base para empezar a enamorarse de esto. Ujú. Si no es que ya están medio enamoradillos, semi-enamoradillas, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias por estar. Para mí es un placer poder hablar de esto. Les agradezco por escucharme y por dejarme hablar de esto que tanto me gusta.